Hola, en este video presentamos la aplicación de dos técnicas cognitivo-conductuales en el caso de Enrique. En la primera intervención se utiliza una técnica de primera generación y en la segunda una técnica de segunda generación. A continuación se muestran ambas intervenciones. No. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Mira, Enrique, en esta sesión vamos a trabajar con una técnica llamada desensibilización sistemática. Esta técnica consiste en exponer de manera gradual las situaciones que te generan ansiedad, para que poco a poco podamos enfrentarlas sin evitarlas. ¿Te parece? Ok, sí, está bien. Vale, mira, la idea principal no es que dejes de sentir ansiedad de un momento a otro, sino que aprendas a tolerarla y a comprenderla, conforme te manifiestan las situaciones en el lugar en vez de huir. ¿Va que va? Ok, sí me parece importante porque últimamente siento que he estado pues evitando demasiadas cosas y pues hay situaciones que antes hacía sin problema y ahora me ponen súper mal. Me pasa mucho que cuando tengo que salir y hacer algo relacionado con mi trabajo, o cuando paso por ciertos lugares o cuando siento que ya me está haciendo como falta el aire. Ok, muy bien, Enrique, está muy bien eso. La verdad, gracias por decirlo. Precisamente lo que buscamos con esta técnica es trabajar esas situaciones que te generan malestar. Para hacerlo de manera ordenada, primero vamos a identificar cuáles son los síntomas o escenarios que más ansiedad te provocan, ¿vale? Y después vamos a organizar de menor a mayor la intensidad. De esta forma, empezaremos de lo más difícil, sino para que puedas tolerarlo y podamos trabajarlo bien desde el inicio, ¿vale? Eso me tranquiliza un poquito porque sí me daría miedo empezar de golpe con algo súper fuerte. Y no se trata de eso. La exposición va a ser gradual. Vamos a ir paso a paso, ¿va que va? Entonces quiero que menciones algunas de las situaciones en este momento que te generan ansiedad o que te den ganas de evitarlas. Bueno, pues una de las cosas que más me afecta es pasar enfrente de un banco, por supuesto, pero también me pone nervioso entrar a lugares que están muy cerrados y sobre todo siento que no puedo salir así como rápido. Y en otra situación se me dispara mucho la ansiedad cuando me subo al transporte público porque o cuando voy a alguna entrevista de trabajo. Ok, muy bien. ¿Viste? Ya identificamos tres situaciones importantes. Pasar frente a un banco, entrar a lugares cerrados y usar el transporte público rumbo a una entrevista. Ahora vamos a ordenarlas. Te voy a pedir que del 1 al 10 me digas qué tanta ansiedad te genera cada una, donde 0 es nada de ansiedad y 10 es el máximo nivel de malestar que puedas imaginar. Ok. Empecemos con algo más sencillo. Vamos a ver una imagen de un banco. ¿Qué nivel de ansiedad te provoca? Mm, pues ver solo la imagen, yo diría que como un 4. Me incomoda, pero todavía lo puedo manejar. Ok, ok, muy bien. Oye, y caminar enfrente de un banco sin entrar, solo pasar por ahí, ¿qué Ah, tanto te genera? ajá, ahí eso ya me genera más, diría yo que como un 5 o un 6, porque me empiezan a venir así como la sensación de que algo me puede pasar. Vale, vale, mira, vamos a subir un poquito más la intensidad. Ahora, entrar al banco, ¿cuánta ansiedad te genera? Yo digo que entrar sí me pone mucho peor y yo le daría un 8. Así es, siento que mi cuerpo está acelerado y como que tiembla. Bien, ahora vamos a poner otro escenario. Subirte al transporte público rumbo a una entrevista de trabajo, Mm, ¿eso qué tanto te genera? Y yo creo que ese sí ya sería como un 9, porque ahí no solo voy pensando en el transporte público, sino que también en la entrevista y además así pues me voy a empezar a sentir más mal y en sí me voy a poner súper peor. Sí, 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 te entiendo. Perfecto. Mira, ya tenemos una jerarquía. Eso es muy importante porque nos va a permitir organizar el trabajo de manera progresiva. Hoy vamos a comenzar con uno de los niveles más bajos para que puedas permanecer en tu situación sin evitarlas. Antes de hacerlo, quiero pedirte que te coloques cómodo en un asiento, con tu espalda apoyada y los pies en el suelo. No Ok, necesitas hacer nada especial, solamente seguirme y vamos te voy a dar varias indicaciones. ¿Va que va? ok, está bien. Vale, muy bien. Ahora quiero que cierres un momento tus ojos y te sientes cómodo, que estés tranquila, ¿vale? Ok. Imagina
una escena sencilla. Mm, Algo, por ejemplo, vas caminando por una calle tranquila. Es un día como hoy, un poco de ruido y unos metros, no sé, en una cierta distancia ves un banco. Mm. No tienes que entrar, solo lo ves de lejos. Quiero que te quedes con esa imagen y me digas qué sientes. Pues sí, sí me siento nervioso, no como cuando estoy ahí, ¿verdad? Pero sí me pone nervioso. Ok, ok, muy bien. Lo importante es que no huyas de la imagen, solo obsérvala. Estás en el control y estás a salvo. Nota lo que pasa con tu cuerpo, pero no trates de quitarlo de inmediato. Solo permanece en ese momento. Tú sigue en ese momento, ¿vale? Sí. Pues me cuesta, pero me dan ganas ya de dejar de imaginármelo. Sí, claro, eso es normal. Cuando una situación nos genera ansiedad, la tendencia es querer escapar. Pero aquí justamente es lo que estamos practicando, lo contrario, permanecer ahí, respirar de manera tranquila y seguir observando la escena, seguir imaginando. Ves el banco a la distancia, notas la fachada, la puerta, las personas que entran y salen. Solo síguelo observando, ¿vale? Ok. Ay, sí me siento todavía con ansiedad, pero ya no como con en el principio. Muy bien, muy bien. Si al comienzo está la imagen, tu ansiedad está un 5, un 10, ¿en cuánto dirías ahorita? Yo creo que un 3. Excelente. Eso ya Ujú. nos muestra algo importante. Cuando permaneces en la situación sin evitarla, la ansiedad empieza a bajar, ¿te das cuenta? No Sí. desaparece de inmediato, claro está, pero sí disminuye. Ahora vamos a avanzar un poquito, solo un poquito, no te preocupes, ¿vale? Quiero que mantengas la misma escena, pero esta vez imagina que sigues caminando y te acercas un poco más al banco. Ahora estás enfrente de la entrada. No entras todavía. Solo tienes ahí unos momentos. Detente y tú dime qué sientes. Pues ahí sí me siento más tenso y hasta me sudan las manos. Ok, está bien. Tú quédate ahí. Recuerda que lo importante es no escapar de la situación. Observa la puerta, el letrero, el movimiento de las personas y quédate unos segundos más en esa escena. Nota tu ansiedad pelear contigo mismo. No, sí, siento ganas de irme, ya no quiero. Lo sé, y justamente eso es lo que estamos trabajando. Quédate un poquito más, por favor, ¿vale? Aunque aparezca una urgencia, dime qué estás pensando en este momento. Pues pienso que si sigo ahí me voy a empezar a sentir muchísimo peor y como si algo, malo me pudiera pasar. Bien, solo observa ese pensamiento, pero sigue en la escena. A veces la ansiedad sube un poco antes de empezar a bajar. Mantente ahí unos segundos más. Tú puedes tolerarlo. Yo sé que tú puedes, ¿vale? Ok. Ya siento que está bajando un poco y se sigue sintiendo un poco incómodo, pero ya no es igual que como cuando inicié. Muy bien, ¿en cuánto está tu ansiedad ahorita? Pues yo creo que un 4, pero hace un momento sí estaba como en un 6 7. Ese es un avance muy importante. Te quedaste en la situación imaginada, no la evitaste y tu ansiedad disminuyó, ¿viste? Eso es Ujú. justamente lo que buscamos en esta técnica, que tu cuerpo y tu mente aprendan que pueden permanecer en una situación sin tener que huir de inmediato. Sí, la verdad es que se siente diferente quedarme en la imagen una vez en vez de quitarla así súper rapidísimo. Exactamente, cuando evitamos la ansiedad, se mantiene porque nunca comprobamos que puede bajar por sí sola, claro está. En cambio, cuando permanecemos de forma gradual y controlada, empezamos a romper el patrón de evitación. Ujú. Sí, sí te entiendo, pero yo creo que sí tiene sentido pues hacerlo así como gradual, porque si empezara directamente con algo fuerte, tal vez sí me bloquearía. Así es, por eso esta técnica es progresiva. No se trata de forzarte demasiado, sino de avanzar en pequeños pasos. Hoy trabajamos con los primeros niveles de tu jerarquía, que son los más manejables. Más adelante, cuando esto se resuelva y te genere menos ansiedad, podemos avanzar hacia escenas más difíciles, como estar en el banco o incluso trabajar en situaciones relacionadas como en las entrevistas o en el transporte público. Uy, me da un poquito de miedo pensar en eso, pero también me hace sentir que podría ir avanzando pues poco a poco. Claro, esa es la idea, avanzar poco a poco. No buscamos perfeccionar ni buscamos tolerancia,
constancia y práctica y necesitamos trabajar hoy. Lo importante es que identificaste la situación de miedo, lo ordenaste por intensidad y lograste permanecer en una exposición imaginaria sin escapar de ella. Sí, eso sí lo pude hacer. Ujú. Muy bien, Enrique. Entonces vamos a cerrar la sesión de hoy retomando lo más importante. Primero, identificamos los estímulos que te generan ansiedad. Después, construimos una jerarquía de menor a mayor intensidad. Lo más valioso fue que lograste permanecer en la situación y notaste que tu ansiedad disminuyó. Ese era el punto de partida para que podamos trabajar en sesiones posteriores, ¿vale? Ok, sí, me queda un poco más claro cómo funciona y creo que sí podría seguir practicándolo. Perfecto, este es un muy buen inicio. Entonces, en las siguientes sesiones seguiremos trabajando poco a poco para poder ayudar a que disminuya la ansiedad, ¿vale? Súper, muchas gracias. A ti, cuídate. Ahora mi compañero será Enrique y yo seré la terapeuta. Bien. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y Oh, tú? qué bueno, me da gusto volver a verte. Pues mira, antes de que iniciemos, en esta ocasión vamos a trabajar una técnica que se llama reestructuración cognitiva. En esta Ok. técnica, pues básicamente nos va a ayudar a identificar los pensamientos que aparecen cuando te sientes ansioso y pues vamos a revisarlos con más cuidado porque pues muchas veces no solo nos afecta pues lo que ocurre, sino que también la manera en lo que estamos, en cómo lo interpretamos, ¿va? Entonces, a veces un pensamiento aparece muy rápido, lo damos por cierto y eso hace que la ansiedad aumente todavía más. Sí, eso me pasa mucho. Fíjate que siento que cuando empiezo a ponerme mal, de Ujú. inmediato pienso que algo grave me está pasando y entonces me asusto demasiado. Ah, bien, muy bien. Pues entonces hoy vamos a revisar justamente eso que estás diciendo. ¿Qué situación es la que te está activando esta ansiedad? ¿Qué pensamiento aparece en el momento? ¿Y cómo es que ese pensamiento está influyendo en lo que estás sintiendo y en lo que haces, ¿verdad? Entonces, para empezar, quiero que nos concentremos en una situación específica, algo reciente que recuerdes. Mm, pues lo más reciente, recuerdo una vez que iba a una entrevista de trabajo y tuve que pasar enfrente de un banco. Desde antes lleva muy nervioso, pero cuando estuve cerca empecé a sentirme muy mal, a sentirme peor. Bien, pues vamos a tomar esa situación que acabas de comentar. Entonces, ibas rumbo a una entrevista de trabajo y pasaste frente a un banco. Quiero que trates de recordar ese momento con mucha calma y qué fue lo primero que notaste en tu cuerpo. Sentí que el corazón me latía demasiado rápido. También me sudaban las manos, horrible, horrible, y empecé a respirar muy fuerte. Era demasiado, demasiado fuerte mi respiración. ¿De acuerdo? Y empezaste a notar esas sensaciones físicas. ¿Qué pasó por tu mente y qué te dijiste a ti mismo en ese momento? Pues fue algo muy raro, la verdad, porque pensé que me iba a poner peor. Sentí que me iba a dar un infarto o algo así, que no iba a poder controlarlo. Fue muy fuerte todo ese momento. Ok, muy bien. Pues entonces, además de estas sensaciones físicas, cuéntame, ¿apareció un pensamiento? ¿Me puede dar un infarto y no voy a poder controlarlo? ¿O qué es eso que fue lo que más te asustó? Sí, creo que fue eso, porque en ese momento me lo sentí muy real. No lo pienso como una posibilidad, como que va a pasar lejos, ¿no? Ujú. Sino como que de verdad me estuviera pasando algo grave en ese momento, ese preciso momento. Ok, y eso es lo importante. Fíjate que muchas veces cuando una persona siente ansiedad intensa, interpreta las señales del cuerpo como si fueran una amenaza muy grave. Y cuando uno lo interpreta así, el miedo aumenta todavía aún más. Entonces yo quiero preguntarte algo. Cuando pensaste, ¿me puede dar un infarto? ¿Qué emoción sentiste con más fuerza? Miedo principalmente, muchísimo, muchísimo miedo. Y también desesperación, porque quería salir de ahí lo más rápido posible. ¿Y qué hiciste o qué te dieron ganas de hacer? Salir corriendo, irme del lugar.
sentí que no podía quedarme más ahí, ya tenía que huir de esa situación, ¿sabes? Ok, muy bien. Entonces ya tenemos varias partes claras. Hubo una situación, hubo sensaciones físicas, apareció un pensamiento muy amenazante, perdón, sentiste miedo intenso y tu reacción pues fue escapar. Ahora vamos a trabajar sobre ese pensamiento que acabas de tener, bueno, que tuviste en ese momento. No para negar lo que estás sintiendo, sino para revisar si esa interpretación es completamente cierta o si hay otra forma de entenderla, pues. Sí, porque en ese momento yo lo siento como si fuera algo muy grave. Claro, Es tan real a veces. sí, claro. Y eso no significa que estés inventando lo que sientes. Lo que vamos a revisar no es si lo sientes o no, porque si lo sientes, sino que la explicación, ¿qué es la explicación que le estás dando a eso que tú sientes, ¿verdad? Vamos con el pensamiento. Me va a dar un infarto. ¿Qué evidencia tienes de que realmente te iba a dar un infarto? Mm, pues no, en realidad solo tenía los latidos del corazón muy fuerte. Me faltaba el aire y por eso me asusté. Sí, claro, entiendo. Solamente eso. Entiendo. Entonces, ¿había alguna valoración médica en la que hayan dicho que realmente tienes una enfermedad cardíaca? No, no me han dicho eso. Bien. Entonces, aunque la sensación fue muy intensa, no tienes realmente una confirmación médica de que se trate de un problema cardíaco. Ahora, pensemos en otra cosa. ¿Esas mismas sensaciones te han pasado antes en momentos de mucho estrés o de miedo? Sí, sí me han pasado cuando me siento muy presionado, sobre todo con lo del trabajo, cuando pienso que voy a poder con algo que siento que las cosas son muy difíciles, empiezo a tener esas sensaciones. Que no, con cuando no vas a poder hacer algo, ¿verdad? Sí, eso Sí, también es importante. Fíjate que esas sensaciones aparecen justo cuando te sientes muy presionado o asustado. Entonces, además de la idea de un infarto, existe otra explicación posible. ¿Cuál podría ser? pues yo creo que podría ser mi ansiedad. Exactamente. Ahora quiero que lo pensemos un poquitito más. Si la ansiedad puede producir taquicardias, respiración acelerada, sudoración y sensación de peligro, es posible que tu cuerpo estuviera reaccionando al miedo y no necesariamente a una enfermedad grave. Sí, pensándolo así, pues sí podría ser. Lo que pasa es que en el momento se siente tan fuerte que es muy difícil verlo de otra manera. Y Lo eso es completo. siento Ujú. real, tan fuerte que siento que mi corazón puede hasta salirse del pecho, ¿sabes? Sí, claro, y es completamente comprensible. A todos nos ha pasado en algún momento. En el momento, lo que está sucediendo es que el pensamiento es automático, entonces aparece muy rápido y parece muy verdadero, pero precisamente por eso sirve trabajar con él aquí, con un poquito más de calma, ¿verdad? Y quiero hacerte otra pregunta. Cuando sientes esa taquicardia, ¿qué significa para ti más allá de los síntomas que están? ¿Qué interpretas? ¿Cómo lo interpretas? Mm, lo interpreto como que no estoy bien, que algo malo me está pasando, que no voy a poder controlarlo. Entonces, no solo aparece el miedo a una enfermedad, sino que también la idea de perder el control. Sí, eso también me pasa. Me da miedo no poder manejar la situación, hacer el ridículo o que algo me pase enfrente de otras personas. Muy bien. Eso fíjate que nos ayuda muchísimo a entender más profundamente esas reacciones que estás teniendo. Y no solo en el latido acelerado, sino que también lo que significa para ti, que es peligro, enfermedad, pérdida de control, vergüenza. Y cuando juntas todo eso, la ansiedad se vuelve todavía más intensa. Sí, exacto. Si empieza a ser como una cadena en mi cabeza. Fíjate, esa es una muy buena manera de decirlo. Se hace una cadena. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es construir una idea alternativa más equilibrada que no minimice lo que tú estás sintiendo, pero que tampoco lo convierta automáticamente en una catástrofe. Si en lugar de decirte me va a dar un infarto, tú dijeras estoy sintiendo ansiedad y mi cuerpo está reaccionando al miedo, ¿cómo te suena esa frase? Suena más realista. No me hace sentir totalmente bien,
pero sí menos alarmado. Perfecto, es que esa es la idea. No buscamos que te convenzas de algo falso, sino de que encuentres una interpretación más ajustada a la realidad. Ahora dime, con tus propias palabras, ¿qué pensamiento alternativo podrías decirte la próxima vez que notes taquicardia o miedo? Podría decirme algo como, es que me siento, es que siento esto que siento es ansiedad, no significa automáticamente que me vaya a dar un infarto, ya me ha pasado antes y puedo intentar calmarme sin salir corriendo. Muy bien, esa frase está muy bien construida porque reconoce lo que sientes, pero al mismo tiempo evita sacar en una conclusión tan extrema. Ahora, comparemos. Cuando te decías, me va a dar un infarto, ¿qué tan intenso era tu miedo? Del 0 al 10. Como 9, supongo. Ok. Y si te dices, esta idea alternativa que acabas de construir, del 0 al 10, ¿cuánto le darías? Tal vez como un 5 o 6. O sea, sí sigo sintiendo la ansiedad, pero ya no tan fuerte. Exacto, eso es muy importante porque no se trata de que el malestar desaparezca del golpe, sino de que baje y que tú puedas responder de una forma diferente. Cuando cambias la interpretación, cambia también la intensidad emocional y esto puede ayudarte a no escapar tan rápido. Sí, creo que sí. Me doy cuenta de que muchas veces lo que empeora no es solo lo que siento en el cuerpo, sino lo que digo sobre eso. Exacto. Y ese es el avance importante que necesitamos. Entonces, hoy identificaste un pensamiento automático, revisaste la evidencia y encontraste otra explicación posible. Y además construiste una alternativa más realista. Este proceso Claro. es justamente lo que trabajamos en una reestructuración cognitiva. Sí, me ayudó verlo paso por paso, porque normalmente todo esto pasa muy rápido en mi cabeza. Y por eso practicarlo en una sesión es tan útil. Mira, la próxima vez que notes ansiedad, puede servirte detenerte un momento y preguntarte, ¿qué estoy pensando? ¿Qué evidencia tengo? ¿Hay otra explicación más realista? Incluso puedes anotarlo y escribirlo para hacerlo un poquito más claro. Sí, creo que si lo escribo me ayudará a verlo con más calma. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a cerrar retomando lo más importante del día de hoy. Partimos de una situación concreta, pasar frente a un banco cuando ibas a una entrevista. Identificaste que tu pensamiento automático fue, me puede dar un infarto y no lo voy a poder controlar. Revisamos que tu evidencia había realmente y vimos que también existía otra explicación, una respuesta de ansiedad. Y a partir de todo eso que construiste, acabas de construir una idea alternativa muchísimo más realista y notaste que tu Claro. miedo disminuía al pensar de esta manera. Ese será un buen punto de partida para seguir trabajando juntos. Sí, me quedó más claro. Creo que sí puedo empezar a cuestionar un poco más sobre mis pensamientos. Así es, perfecto, Enrique. Pues ese justamente es el objetivo que buscábamos el día de hoy. Y entonces, con este exitazo que acabamos de tener, vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy y te veo para la próxima. Ok, muchísimas gracias. Bien, nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.